Descarnar o deshuesar consiste en sacar la carne que llevan los huesos para utilizarla en el relleno de los embutidos. Islar y Ángeles trituran la carne en la capoladora, separándola por calidades para elaborar los salchichones y las longanizas. Para los salchichones se utiliza la carne de mejor calidad y los solomillos, y las longanizas finas se rellenan con las más suaves del cerdo. En ambas se utilizan como aditivos sal y pimienta. Las longanizas de vinagre se elaboran con el pulmón y las carnes más rojas, añadiéndoles sal, pimienta, ajos y vinagre. Para introducir en los intestinos la carne triturada mezclada con las especias, se utiliza la máquina de embutir. En este proceso es muy importante que no queden bolsas de aire en el interior de los salchichones, ya que su conservación se hará por secado a la intemperie y no por cocción. Por ello, antes de colgarlos en la falsa de la casa, Conchita pincha los salchichones con una aguja. Quedarem ben fotografiades avui. Oh, qué barbaridad. La elaboración de las longanizas sigue un proceso similar al de los salchichones. En todos estos trabajos, los pesos y medidas deben estar bien calculados para añadir las cantidades justas de sal y especias. Sal 17 y 4 de pimienta. Creo yo con la longaniza. 50. Vale. No sé, parece que La pimienta, ¿la poso aquí o qué? L'altre dia... Ay, Pues sí. Ay, madre Dios. vale, ya está. Y calenta, que es útil. Se conserva mucho mejor. Para la conservación de los alimentos es mejor matar el lingual, dicen, ¿eh? Tradicionalmente en esta casa... Pero lo que pasa es que es una tradición antigua que ahora se va perdiendo con el tiempo. Sí. Y ya casi hay muy pocos... En muchos casos ya En no muchas miran casas nada. ya no la siguen. Bueno, ahí está. El chorizo de lengua es uno de los productos del cerdo que goza de mayor aceptación por su exquisito sabor. Su elaboración requiere mucha paciencia y experiencia, y la señora Nieves es la que, por tradición, los prepara todos los años. Bueno, Una vez abierta la lengua, introduce en su interior unas tiras de tocino blanco alternadas con trozos de solomillo. Después del toque correspondiente de sal y pimienta, envuelve con una tela de sebo la lengua rellena. ay, que se acabó esto. Luego introduce toda la carne en el bodiello, o intestino grueso. Como han hecho anteriormente con el salchichón y la longaniza, una vez atado, la señora Nieves pincha el intestino con una aguja para extraer el aire que pudiera perjudicar a su secado y calidad. Ángeles y Nieves preparan el pan casi seco para darle cuerpo a las morcillas. Primero la miga, luego la grasa, sal, pimienta, canela, anís en grano molido y ahora los huevos y azúcar. Y ahora pues moverlas con el palo, verás. Masarlas, que se dice. Para la elaboración de las morcillas blancas o de huevo se utiliza la miga de pan, mientras que la corteza se reserva para las de sangre. Ángeles revuelve con sus manos la miga, el huevo, la carne y la grasa, junto con las especias para dar el punto de sabor que necesita la masa. Que esto, después que está ya la masa hecha, se pone en una sartén, así un poquito, para probarlo. A ver si está buena. Entonces lo que se hará es cocer eso un poquito. Sí, ahora lo vamos a freírla, va a freír y luego la probamos. Y a ver si le falta sal o azúcar o lo que sea. ¿Ah? ¿Ya está? Mira que... Los huevos, ¿te explica? No, es que antes nosotros cogíamos allò... Azafrán. Azafrán, cogíamos aquellas hojitas. A ver, ¿qué pasa? Pues cara le falta como... A ver qué pasa, a ver. Dame ahí un poquito. Dale. La probamos a ver si falta Dale. algo. Dale. Y esta carne que Bien. aquí... Eso es mordida. Y usted, señora Nieves, venga, a poco. ¿Se quemará?
me pega la madre. Señora, y usted señora... La Lina esa. No, le falta ¿Le sal. falta sal? Eso es lo que he dicho yo con esta. Le falta sal y un poquito de pimienta. La propia que A mí no, yo en casa nunca. Hay falta un poco de sal. un poco más, Ya está, ya. pero no guay. La masa ya está en su punto. Ángeles y Conchita rellenan los intestinos delgados, pero sin apretar la masa para que salgan planas las morcillas. Hombre, pero todo al medio, blando y... Vale. Mira qué guapas son, ¿ves? Pues te digo, hoy quiero las botifarras más majas, chiquita. Para otra variedad de morcillas se utiliza el intestino grueso relleno con la masa bien compacta en el interior. Lo que decíamos ayer, a veces se puede poner salsa, mira. Digo, no me hagas contar esos cuentos, Pablo, del crío. Cuando seas mayor ya te los contaré. Vale. Cuando el agua del caldero está hirviendo, Islar echa las morcillas en su interior para cocerlas. La sangre, mezclada con la corteza de pan y un sofrito de grasa con cebolla, son los ingredientes principales para elaborar las morcillas tradicionales. La sangre se ha conservado en perfecto estado, ya que una de las mujeres evitó que se coagulara revolviéndola cuando salía caliente del animal. Hemos puesto, ¿cómo se llama? Canela, pimienta, grasa con cebolla frita, luego la sangre. Me parece que no falta nada más. Hay que darles vueltas y amasar la masa hasta que no se encuentre ni un trocito de pan así, porque si no después vas a freír y te sale el pan. No, que sí, de estos. No, poco. Se me lo ha reventado. Nieves y Ángeles introducen en los intestinos gruesos la masa que han preparado. Aprovechando que el agua del caldero está caliente, cuando Islar saca las morcillas blancas, introduce las de sangre para que se vayan cociendo lentamente. Como en los casos anteriores, pincha el intestino con una aguja fijada en la punta de una caña. Esta masa ahora hemos de poner más agua y poner la grasa. Y luego pondremos la harina hasta que esté dura. No, esté dura, que cuando ya se suelte, entonces la pondrán allí y entonces hará atajos para hacer las tortitas. Las tortetas blancas se elaboran preparando una masa de harina, agua, canela y huevo mezclada con un sofrito de manteca con cebolla. Otra variedad de tortetas, y quizás la más conocida, se hace sustituyendo el agua por sangre, lo que le da el color oscuro característico. Crema, hay otro más. No les he puesto guay. Cuando la masa está bien compacta, Ángeles y Conchita dan a las tortetas la forma de anillo. Después de una lenta cocción, las tortetas ya están preparadas para ocupar un lugar oscuro y aireado en la falsa de la casa. Se suele decir que del cerdo se aprovecha todo, y es cierto. La manteca sobrante, después de hervirla, se conserva en botes o en un trozo de intestino. Pues esto se deja que sirva. Cuando está bien cocido, se pasa con el colador y se pone con tarros. Y luego se va quitando la que se necesita, sea para conejo o para pollo, cuando haces conejo o carne a la cacerola o al horno, pues les pones un poco de esta grasa ya deshecha. Necesita dar un trapo, si no... Estos chicharros hay algunos sitios, particularmente antes cuando amasaban, y ahora también aún dice que lo hacen por las panaderías. Les hacen tortas, pero a mí no me gusta eso.
Al entrar en contacto con la superficie fría del bodiello o intestino que está metido en agua, la manteca líquida se solidifica. Atada con una cuerda, Islar y Gloria la dejan a enfriar en el balde, quedando preparada para su utilización en los guisos. Queda redondo, pero vamos, que ¿Lo dejamos aquí que se enfríe así? Nieves prepara la conservación de los jamones con sal y pimienta. Durante 15 o 20 días permanecerán cubiertos por una capa de sal en un lugar oscuro y frío, normalmente en la bodega de la casa. Transcurrido este tiempo, la carne habrá absorbido la cantidad de sal que necesita y tras un lavado con agua limpia, colgarán los jamones en un lugar fresco y aireado para que se sequen de una forma natural. La falsa de la casa reúne las condiciones de ventilación, humedad y temperatura necesarias para una buena conservación, tanto de los jamones como de los embutidos y las tortetas. Colgados del techo y aislados del suelo para que el aire penetre por sus rincones, todos los productos elaborados del cerdo en la casa de la Colomina garantizan una despensa llena de alimentos para pasar el invierno. Cada vez son menos las familias que siguen con esta tradición de la matanza en nuestros pueblos. Las exigentes normativas sanitarias y la falta de jóvenes en el medio rural van a convertir esta actividad en un simple recuerdo lleno de anécdotas y vivencias, fruto de unas jornadas de ambiente laboral y festivo en las que se reunía toda la familia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.